Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy la maestra Juliet Michel, ya lo saben, pues yo soy su maestra de danza. Este, durante esta clase, más bien durante la clase pasada, nosotros dejamos inconclusa el tema de la música en el Porfiriato. Durante esta clase lo vamos a retomar dándole énfasis a la época que fue del Porfiriato. El Porfiriato inició en 1876 y culminó en el año de 1910. Se caracterizó por ser uno de los periodos de la historia de México que rindió más frutos en la música clásica. En la clase pasada nosotros vimos que aquí es cuando el género regional mexicano, cuando la cultura mexicana aflora. Ya tiene como un sentido común la música y no ocupamos tantas ideas de turistas, de una cultura turista. Eh, Tanto de conciertos como de bailes de salón, sones populares, tradicionales como la sandunga, compuesta por el compositor oaxaqueño Máximo Ramón Ortiz. Los antecedentes de la música en el Porfiriato, bueno, de la música y de la danza, es que los instrumentos favoritos en las casas durante el Porfiriato eran el piano y ya a finales del siglo XIX, específicamente en 1898, era la pianola, que con sus rollos colaboraba a que familias sin miembros con habilidad musical crearan bellas melodías en casa. La pianola, no sé si han visto la película de Peter Pan o la película de Enredados. Es un piano, solamente que ponen como si fuera un sentido musical en braille y la pianola toca como esos bordecitos y hace que se produzca el sonido. Esa es la pianola. Ambos eran objetos irreemplazables, pues aún no había radio. Entonces la música era la que contaba más que nada aquellas historias y antecedentes de las peleas, de las guerras, de los poderes, deshonores, desamores, amores también. En cuanto a los jóvenes que decidían estudiar en el Conservatorio de Música, su vida artística pues era muy difícil, ya que no había muchas oportunidades profesionales y terminaban aceptando trabajos pues mal pagados. Es por eso que la gente se burla mucho de que los músicos pues no tenemos que comer, porque en esa época pues la carrera de músico era muy pagada, muy mal pagada y muy dañada además. Con relación a las mujeres de clase alta, pues aquellas tocaban viejas melodías y sonatas, entre las cuales había una marcada predilección por las de Chopin, y conciertos de la soberana música clásica. También gustaban pues los géneros musicales ligeros como el Berceus, los nocturnos, son muy famosos los nocturnos, ustedes de seguro pues han escuchado varios nocturnos, y desde luego pues los vals. El vals en la clase alta era uno de los géneros pues más interpretados, ya que pues se interpretaban o uno como músico pedían que los interpretara, que los tocara, porque se hacían bailes de salón, se hacían los vals de la realeza, aunque el alemán pues estuviese de moda, que es como también un tipo de vals. También estaban las marchas, eh, las dianas también es un tipo de género musical, las oberturas, mazurcas, plegarias y misas. Las plegarias y misas se tocaban o se interpretaban en las iglesias. Entre los compositores más apreciados pues destaca Giacomo Meyerbeer, Frédéric Chopin, Johannes Brahms, Edvard Grieg, Ludwig van Beethoven, Cecile Chaminade, Robert Schumann, Nikolai Rimsky-Korsakov y Richard Wagner. También Giuseppe Verdi yo se los he puesto varias veces, fue uno de los mayores compositores de la ópera en esos tiempos.
En algunos eventos tales como pues los religiosos, las fiestas particulares o algún acontecimiento familiar importante, la música era trascendental. Durante el Porfiriato, en estos años se caracterizaron por el gran impulso que recibió la música formal, sobre todo en lo que se refiere a la proyección del romanticismo y la música del salón. Es importante hablar de música cuando se habla de danza, ya que sin la música es casi imposible danzar. Hay muchas danzas que se hacen, que se interpretan, el cual no requieren ni siquiera un instrumento, ni la voz, ni nada. Son danzas expresivas. Expresivas, ¿por qué? Porque tu cuerpo se expresa a través de la danza. Tu cuerpo es el que habla a través de ti, a través de tus movimientos. Regularmente la danza habla tu cuerpo a través de la música. Asimismo, pues permitimos que los compositores mexicanos absorbieran las tendencias musicales de Europa y de otros países de América. A esto veníamos la clase pasada de que nosotros recibíamos muchas ideas turistas del continente europeo y de muchos otros países de América, que esto fue lo que pues nos llevó a generar nuestra propia cultura durante el Porfiriato, que eran dos culturas, una para la clase alta y otra para la clase baja o la clase obrera. Por un lado, pues de Europa las principales influencias vinieron de Italia, de Francia y de Alemania. Por otro lado, el de América, la influencia provino de Estados Unidos y de Cuba. De Cuba llegó el género musical habanero. La fuerte influencia puede verse en canciones pues como La Golondrina de Narciso Serra del Sevilla. La influencia europea se puede notar en las obras de Ricardo Castro, el cual fue compositor pues como tipo chopiano de su generación. Chopiano significa como Chopin de su generación. Al escuchar pues las mazurcas y los valses se puede apreciar el tinte europeo. El tinte se refiere como al matiz. Eh, es como si tú dijeras, pues esto es reggaetón, pero ¿por qué reggaetón? Pues porque se escucha pum, tu pum, tum, pum, tu pum, tum. Pues ese es el tinte europeo. Un evento significativo de la clase alta era la ópera. O sea, un obrero no podía entrar a los teatros y muchísimo menos subirse a un palco. Era de deshonra, ya que ahí se reunían pues las clases acomodadas de la sociedad porfiriana, y algunas veces acaparaban más la atención del público que los propios cantantes. O sea, hacíamos el comentario de que la música era súper mal pagada. La ópera, durante esta época, no sé si recuerden, hubo un tiempo donde se prohibió danzar en las óperas. Después, durante esta época, se volvió a permitir, y más aquí en México porque era súper atractivo. Entonces, pues los bailarines, los músicos, los cantantes eran muy mal pagados y no iban al teatro para ver al artista, iban al teatro para ver a sus amiguis y a sus compadres y para hacer tratos de negocios, para incluso las mujeres se reunían, eh, sí, compraban sus vestidos, iban elegantes, enjolladas, y se reunían y se sentaban en un espacio específico del teatro pues para encontrar marido. Un marido acaudalado, con mucho dinero, que tuviera tierras, que fuera general o fuera comandante o, o tuviera una empresa o que fuera empresario. Con respecto a los géneros con mayor popularidad durante esta época, pues, fue la mazurca, la polca, el vals, la ópera, la zarzuela y la habanera o danza cubana eran los preferidos del público. La habanera antes se consideraba una danza muy vulgar por sus ritmos y por su contexto.
De hecho, si ustedes se dan el tiempo, bueno, les voy a poner el link de La Habanera. Ustedes van a ver, van a identificar que es una historia de amor entre un general y entre una pordiosera. Y eso era pues muy mal visto, porque ¿cómo era posible que un general, hombre eminente, con reconocimiento, se enamorara de una habanera? O sea, era lo peor. Entonces, este, al principio no fue bien recibida el género de la habanera o danza cubana. Los valses, pues los valses más populares de compositores mexicanos fueron el vals poético de Felipe Villanueva, el vals capricho y aires nacionales mexicanos de Ricardo Castro, entre otros. Por ejemplo, la marcha dragona del michoacano Isaac Calderón, nacido en el pueblo de Numarán, se cuenta que en 1909 el Kaiser Guillermo II solicitó y obtuvo el permiso de Porfirio Díaz para que para que guardia personal la interpretara. Genaro Codina fue un compositor zacatecano que hizo dos marchas. La más famosa, bueno, nosotros la consideramos la más famosa porque pues nosotros literalmente nacimos escuchando esta marcha, que fue la marcha de Zacatecas y la marcha de Porfirio Díaz. La marcha de Zacatecas es considerada como el segundo himno nacional, que es la marcha de Porfirio Díaz es casi desconocida, a la que Carlos Esleva Loyola, de la Orquesta Clásica de México, rescató del olvido el 10 de mayo del 2015, ocasión en la que explicó una pareja de marchas sensacional. Desafortunadamente, la de Porfirio Díaz ha estado proscrita 100 años. El duranguense Belino M. Presa compuso varias marchas muy populares como Cuarto Poder, Lindas Mexicanas, Adelante y Viva México. Viva México también es una de las que nosotros casi desde que nacemos escuchamos. Otra marcha muy popular era la Marcha Zaragoza del médico y compositor Anicelo Ortega de Villar. Las mazurcas y las polcas durante este tiempo pues también eran muy famosas. El compositor y pianista zacatecano Ernesto Elorduy, que seguramente no han escuchado de él, fue el gran exponente de la mazurca, estilizada forma musical en la música clásica y de concierto, que fue durante mucho tiempo pues música de danza para las clases y posteriormente fue adoptada por las clases populares, entre las que mazurcas de Elorduy, destacan la polaca, María Luisa, Ojos Negros, Mignon, Rosila y Apasionada. Del músico Salvador Mortel no se sabe mucho, salvo que escribió una de las polcas más famosas y ahora tradicionales de México y que nace en la década de los años de 1890. Esta es la polca de las bicicletas. Esta, si la han escuchado, sí se las he puesto. Las orquestas típicas. Durante este tiempo, pues en los teatros tocaban las orquestas típicas. Durante el Porfiriato empezaron a prosperar las orquestas típicas, bandas formadas por músicos profesionales vestidos con trajes de charro, que promovieron la cultura mexicana en el extranjero. Por eso los mariachis tienen trajes de charro. No crean que porque que los charros le copiaron a los mariachis. No, los mariachis le copiaron a los charros. ¿Por qué? Porque los charros era algo también totalmente representativo de México. Era, no, es todavía. Tocaron en bodas, en fiestas patronales, celebraciones patrióticas y también conciertos formales. La Orquesta Típica de la Ciudad de México, fundada por Carlos Curti, fue una de las favoritas de Díaz, quien la bautizó como la Orquesta Típica Mexicana. El presidente apoyó al grupo de Curti porque tuvo problemas durante su campaña electoral en la que sus oponentes utilizaron la música popular como propaganda contra él. La orquesta fue declarada Patrimonio Cultural
intangible de la Ciudad de México el 31 de mayo de 2011. Aquí, chicos, es cuando entra otro de mis temas favoritos, que son las campañas políticas, lo que provoca la música en las campañas políticas. No se imaginan la cantidad de votos que logran a través del oído. O sea, cuando un político utiliza la música, utiliza las orquestas, utiliza las bandas para atraer al pueblo y conseguir su interés social político, pues consigue eso, el interés social político, que es lo que lleva a la votación del pueblo. Entonces, ¿quién eran los que votaban? Pues el pueblo. ¿Y cómo hay que mantener contento al pueblo? Pues con circo y pan. Entonces, esto es lo que lograba la orquesta típica de la Ciudad de México, que era como los mariachis. Bueno, durante esta clase, pues espero que se hayan divertido un poquito más. Si se fijan, pues estuvo más completa la información. Vamos a seguir con estos temas. La próxima semana espero grabarles un video donde 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 pueda enseñarles algunos pasos, no acerca del folclore. Nosotros sabemos que nuestra clase de danza en práctica no se inclina tanto al folclore, sino más a lo actual. Entonces, vamos a ver qué vamos a sacar, qué pasos les vamos a enseñar. Y estén atentos, chicos, atentos, hagan sus trabajos, resguárdense en casita, no se me estresen tanto. Y pues saben que los quiero mucho. Nos vemos la próxima clase. Espero que les haya gustado esta información. A mí me divierte mucho estar detrás de una pantalla para que ustedes puedan aprender también. Adiós.